Vamos a alabar juntos. 찬양하겠습니다. Vamos a confesar el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a alabar el himno. Esperar
Vamos. Buenas noches. El púlpito del 7/18 del año 2021. El título es Resolución Decisiva. 100 años de respuestas. Nehemías 13, 23 a 27. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Astor, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Astor o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las mujeres de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un ser solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Misión 1. Medita en la alianza absoluta y tomar una resolución sobre yo mismo. Misión 2. Tome una resolución sobre el canal de incredulidad con el estándar absoluto. Misión 3. Después de la respuesta, haz una nueva resolución con respecto a su comisión. Si recuerda, el mensaje de la semana pasada fue sobre la observancia del sábado. Es el día en que nos enfocamos en Dios. Dentro de la estructura de la iglesia, tenemos un foro de culto los domingos. Por lo tanto, al comenzar con la palabra, tome la resolución de concentrarse en la palabra. Me enfocaré en la adoración. Me centraré en la alabanza. Haces una pequeña resolución, pero recibes una gran respuesta. Nuestra fe es una fe que se basa en creer en la soberanía absoluta de Dios sobre las cosas que Dios ha ordenado. Puede preguntarse si Dios lo ha planeado todo, por lo tanto, tengo que tomar una resolución. Dios no quiere empujarte y obligarte a hacer algo. Quiere que sus hijos tomen una decisión. Dios cumple su voluntad cuando tomas una resolución. Dentro de la gran soberanía absoluta de Dios, su resolución ya está dentro de su plan. Dios ya ha planeado que tomes esa resolución. Ese es el comienzo de la curación. Tome la resolución de concentrarse en Dios. Tome una resolución para mantener la fe y, como una resolución completa, resuelva adorar. En la escritura de hoy, el versículo clave es versículo 22. El pueblo judío se casó con mujeres extranjeras y tuvo hijos con ellas. El significado de esto fue que la cultura moabita entró en la familia. La cultura de Ashdod entró en la familia. Cuando la cultura de Amón ingresó al templo, simplemente puedes echarlo.
Pero ¿qué sucede cuando ingresa a la familia? Ahora tienes la cultura de la idolatría y la incredulidad. Entonces la familia se convierte en un ídolo. La familia se convierte en un ídolo. Después de 7 años de estar cautivos en una tierra extranjera, las huellas de las raíces y la naturaleza de los israelitas eran diferentes. Y estas ideologías entraron en la familia, la iglesia y el culto. Fue una bendición para la gente que Nehemías supiera que lo que la gente estaba haciendo estaba mal. Si mira hacia atrás en el pasaje de las Escrituras durante las últimas 3 semanas, notará que Nehemías no estaba hablando de sus propios pensamientos. Dijo que la ley de Moisés nos decía que no hiciéramos esto. Pero nuestros antepasados violaron estas leyes. Por eso estamos en desastres internos. Nehemías estaba hablando de la palabra de Dios. Aférrate a este pacto. Mire a Nehemías que echó a Tobías del templo y advirtió a los comerciantes que no vendieran en sábado. A algunos les dio una paliza y les arrancó el pelo porque se habían casado con una mujer extranjera. No solo les afeitó el pelo, sino que les arrancó el pelo. ¿Por qué fue a ese extremo? Nehemías tenía una razón segura. ¿Por qué Nehemías hizo esto? Dijo que por eso nuestros antepasados fracasaron. Por eso el rey Salomón se convirtió en el camino de la destrucción. Esta es la razón por que el templo fue destruido. Por eso los israelitas fuimos llevados cautivos a todas las naciones. Es porque nuestros antepasados solo perdieron el control. Les dijo a los israelitas que habían arriesgado sus vidas para regresar a Jerusalén solo para hacer lo mismo. Tenían la naturaleza incorrecta dentro de ellos. Se está desmoronando la fe de su hijo. Están conmovidos y cayendo en la incredulidad. O pueden tener problemas extraños saliendo de ellos. Si ese es el caso, recuerde cuando el niño estaba en preescolar o primaria. ¿A qué iglesia iban o qué tipo de mensaje estaban escuchando? No es un problema que apareció de repente. Ese niño estaba en un ambiente donde no podría escuchar el evangelio y se estaban imprimiendo otras cosas. Fue algo que entró en juego cuando eran jóvenes. En sentido contrario, si su hijo está arraigado en el evangelio, entonces esos frutos están saliendo ahora mismo. Aquellos que tienen el evangelio entran en ellos desde la época prenatal. Podrán estar ante Goliat. Por eso la palabra y la iglesia son tan importantes. No es demasiado tarde. Empieza ahora mismo. ¿Cuál es el estándar de lo que está mal y cuál es el estándar de lo que es correcto? Debe tener un estándar claro y correcto para guiarse correctamente. Si tiene la naturaleza del estándar absoluto, recibirá respuestas. La gente vive de acuerdo con lo que está impreso en ellos. El tipo de respuestas que recibe en ese momento se debe a sus impresiones. No solo eso, sino
lo que está impreso en ti ahora se convertirá en tu respuesta en el futuro. Quieres tener respuestas según tus huellas y quieres tener frutos según tus raíces. La gente vivirá de acuerdo con su naturaleza. Al final, la gracia es que tengamos cambios en las raíces y la naturaleza de nuestra huella. Sin embargo, para que tengamos cambios, debemos tener un estándar claro. ¿Es esta una época de desastres? ¿Es esta una era de tinieblas? Las respuestas son sencillas. Si tienes un cumbre como Nehemías, entonces puedes salvar la era. Que eso se convierta en el pacto para nuestra iglesia. Que se convierta en la visión de nuestra iglesia. Que se convierta en tu sueño. Que se convierta en la imagen de todo el ministerio que hacemos. Es el estándar absoluto. Cuando digo absoluto, me refiero a Dios absoluto que nunca cambia. El Dios absoluto no cambia. Será el mismo por la eternidad. Y nos ha dicho sus palabras. Esas palabras no cambian. Inscribe y imprime esto en tu corazón. Aférrate y guarda sus palabras. Entonces te convertirás en una nación por encima de todas las demás naciones. Entonces tus hijos ganarán las puertas de sus enemigos. Sea firme y tenga la seguridad de ello. Oscuridad significa que la palabra de Dios ha desaparecido. Que la norma de la palabra sea restaurada en su vida y en nuestra iglesia. Dios vive. Dios vive. Dios es eterno y es nuestro Padre. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios. La palabra de Dios vive sobre nosotros. La palabra de Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Que Dios vino a nosotros en un cuerpo humano. Vino a mí, encontró y a salvarme. Vino a mi encuentro y a salvarme. Ese es Jesucristo. Él es la solución a todos los problemas. Amén. Esto debe quedar grabado en mí. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro confesó esto, cambió su destino y su destino. Que esto quede grabado en tu vida como la solución a todos los problemas. Jesús se convirtió en mi Cristo. Dios que vino a mí como Jesucristo. Vino a buscarme. El Jesús resucitado está conmigo ahora mismo. Donde quiera que Jesús iba, los problemas desaparecieron. ¿Por qué? Porque donde está Jesús, también está Dios. Dios está en tu vida. ¿Qué tipo de obras hizo Jesús? Abrió el camino para encontrarse con Dios. Resolvió todos los problemas y desastres. El destino y el destino cambian. El poder del diablo se desmorona. Amén. Hoy es ese día. Dios vino a esta tierra. Vino a buscarme. No me pasó de largo. Él está conmigo. Él me gobierna y me gobierna. Es decir, el significado del reino de Dios. Cuando estaba en el ejército coreano, una vez fui asignado al destacamento presidencial. Se movilizaron alrededor de 10,000 militares para proteger al presidente
en un radio de 10 cuadras. Cuando un presidente humano pasa por un área, suceden muchas cosas del fondo. De la misma manera, el Rey de Reyes que vino a mí y ahora está en tu trasfondo se ha convertido en el Rey no de Dios. A menos que sea el reino de Dios, es el reino del diablo. Tu trasfondo espiritual ha cambiado. Imagina lo horrible que sería tu vida si tuvieras el trasfondo del infierno. Pero ahora el cielo es tu trasfondo. Disfruta este fondo hoy. Mira con tus ojos de fe que los ejércitos celestiales están contigo. Esta es una autoridad única que tenemos. El poder que tenemos. El poder del Espíritu Santo. Es el poder de convertir lo absolutamente imposible en absolutamente posible. El Señor que nos ha dado ese poder, nos ha dado la bendición de evangelizar el mundo. Tenga una firme resolución dedicada contra el canal de la incredulidad. Dios dio 1000 años de respuestas a aquellos discípulos que tomaron esa firme y dedicada resolución. La historia de Abraham es ese tipo de historia. La historia de Isaac es la misma. Lo mismo con Jacob. También se aplica a Daniel. Los 3 amigos de Daniel dijeron que incluso si Dios no los salva, todavía iban al fuego. Si muero, moriré. Esa es la historia de Esther. Nehemías, Pedro y Pablo eran iguales. Decide antes de la iglesia y antes del culto y antes del evangelio tu comisión. Confirme que Dios responderá con 1000 años de respuestas. Tome una resolución con respecto a su comisión y verá la respuesta preparada de Dios. Déjanos rezar. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos para ver el estándar absoluto. Gracias por darnos los ojos para ver cómo Satanás trata de confundirlos. Que no seamos conmovidos. Darlos fuerza y permítanlos hacer la resolución de fe y bendícenos para que podamos recibir la respuesta de 1000 años y 237 evangelización. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.